Perfecto, entonces te dejo al equipo para que puedas dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, feliz inicio de semana para todos. Continuamos con nuestro curso. Como siempre, bueno, yo voy a empezar con una pequeña actividad de hielo. Como hoy es lunes y además, bueno, nos vamos a enfrentar hoy al mayor coco del diseño de los proyectos, que es la famosa matriz de marco lógico, quería empezar con una relajación breve. Entonces, voy a parar de compartir aquí y voy a compartir la... Hola, soy Carolina y soy enfermera. Estoy aquí para compartir con usted. Ok. Necesito que lo voy a poner desde el principio. Me confirme si lo escucha. Hola, soy Carolina y soy enfermera. Estoy aquí para... Vamos a ver aquí el chat, si lo escucharon. Que se me hace difícil ver el chat compartiendo YouTube. Sí se escucha, perfecto. Entonces la voy a poner y nos vamos a tomar 2 minuticos para hacer esta relajación antes de empezar. Compartir con ustedes unos minutos de relajación usando la respiración y su imaginación. Para comenzar, acomode su cuerpo cómoda, ya sea en una silla o ahí mismo en su cama, moviendo el peso hasta conseguir esa tranquilidad del cuerpo. Y cuando se sea confortable, quizás hasta pueda cerrar los ojos y así poder descansar un poco más su vista. Ahora, con sus ojos cerrados, su imaginación, siga la respiración como su respiración entra por la nariz y llena su cabeza. Y una vez sintiendo su cabeza llena del aire puro que le rodea, recorriendo esa misma respiración a sus pies, respirando profundamente, envía el poder cálido de su propia respiración, quizás a áreas de su cuerpo que estén un poco incómodos, quizás un poco tensos, y como una manta grande y poderosa, como esas partes de su cuerpo se pueden relajar despacio, pero profundamente. Con cada exhalación, libere esas incomodidades, esa tensión, dejándolo ir, saliendo de su cuerpo y desvaneciendo, intercambiando esa incomodidad con el aire poderoso y cálido. Y ahora, sintiendo sus pies de nuevo y su cuerpo respaldado por la silla o por la cama, sintiéndose más y más presente y más tranquilo en el cuarto. Y ahora, sintiendo sus pies de nuevo, su cuerpo entero respaldado en la silla o en la cama, y con toda tranquilidad, sintiéndose más presente, cabeza, abriendo los ojos de nuevo, dejando entrar la luz que lo rodea y que siempre lo acompaña. Bueno, así relajados. Comenzamos esta sesión de hoy. La agenda de hoy es, como siempre, empezamos con un repaso rápido de lo que vimos en las sesiones anteriores.
Y después entonces nos vamos a adentrar en lo que es la matriz de marco lógico, recorriendo cada uno de sus componentes. Vamos a incluir pasos sobre los indicadores y vamos a ver no solo la matriz de marco lógico desde la teoría, sino también vamos a recorrer la matriz de resultados simplificada que van a tener que presentar para sus proyectos. Entonces, empezamos. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos ido paso a paso con cada uno de los temas o de los pasos, valga la redundancia, de la metodología de marco lógico. El primero es en el análisis de los involucrados. Habíamos hablado de listar cada uno de los potenciales involucrados en el proyecto, identificar su importancia, identificar su influencia y de alguna manera mapearlos y ver cómo se les involucra en el proyecto y cómo se les toma en cuenta, ¿no? Una vez tenemos un buen análisis de involucrado, pasamos al análisis del problema, identificando el problema central. Conversamos bastante sobre eso, así como las causas, ¿no? El resumen de ese análisis del problema es lo que queda esquematizado en el árbol de problemas. Luego pasamos al análisis de objetivos, que es básicamente llegar a cuál es esa situación deseada a la que queremos llegar después de la intervención. Allí la resumimos en la esquematización del árbol de objetivos, que no es otra cosa que de alguna manera poner en positivo lo que es lo que hemos identificado como causas, problemas y efectos en el árbol de problemas. Agarramos todas esas situaciones y las transformamos en lo positivo. Teniendo una visión clara del problema y de a dónde queremos llegar, el siguiente paso es identificar todas las alternativas posibles de cómo podemos llegar a esa situación ideal. De allí habíamos hablado de ver todas esas acciones que se pueden ejecutar y agrupar las que son complementarias juntas, y de allí pues con unos criterios que debe la propia organización diseñar, pues escoger cuál es esa estrategia óptima para la solución del problema. Y de allí, una vez se tenga eso, llegamos a la estructura analítica del proyecto, que es una forma como sofisticada de decir que llegamos a nuestro resumen del proyecto, ¿no? Hasta aquí llegamos la sesión pasada. Esta es la estructura analítica del proyecto, donde tenemos las actividades que vamos a realizar para generar los productos o los componentes, y la suma de esos componentes me van a llevar a alcanzar el propósito o el objetivo general, y eso a su vez va a contribuir, no va a resolver o a llegar a ese fin más superior que hemos definido, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos. Yo quería también ver cómo esto se relaciona con esa propuesta de proyecto que ustedes tienen que presentar a Venezuela Sin Límites, ¿no? Entonces, voy otra vez a parar de compartir esto y voy a compartir la planilla. Yo no la puse online, sino la descargué en PDF para evitar problemas de conexión. Entonces la van a ver un poquito rara. Ustedes ya la conocen, es mucho más bonita en vivo. Me perdona el equipo de Venezuela Sin Límites, que en PDF no se ve tan bonita, pero tratando de minimizar fuentes. Ay, no, sí. No, perdón, esta no es. Es que estoy en la carpeta que no es. Tratando de minimizar fuentes de error. Es esta. Ok, ya va.
Entonces voy otra vez acá. Y vamos a compartir la planilla. ¿No? Ahí la deben estar viendo. Esta es la planilla que ustedes completaron, donde al principio hay una información de la ONG. No va a cambiar. Y aquí es lo que empieza a ver, lo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Esto, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que va a impactar el proyecto tampoco debería cambiar después de esta reformulación. Las áreas tampoco, pero bueno, aquí empezamos. El nombre del proyecto, fecha estimada de inicio y fecha estimada de cierre. Bueno, a lo mejor en la revisión ustedes de su carta Gantt se dan cuenta de que tienen que hacer alguna modificación en este sentido. Está donde se... Aquí, el problema central. Esto es como lo primero de información dura que le piden del proyecto. Este problema central, bueno, va a ser, de alguna manera sale del árbol de problemas del proyecto, ¿no? Aquí ustedes pueden definir su problema central, sus causas y sus efectos. Es lo que yo les decía. Yo les contaba que yo no soy muy buena, como yo soy muy concreta en la redacción de mis comunicaciones. Entonces, bueno, ir paso a paso con el árbol de problemas me sirve para llenar, siempre completar este tipo de información en los proyectos. Cuando vamos a la solución que propone el proyecto, entonces allí nos iríamos a lo último que vimos, ¿no? La estructura analítica del proyecto. Aquí vamos a definir cuál es nuestro objetivo general, cuáles son los principales componentes, cuáles son los componentes y cuáles son, vamos a decir, las principales actividades de este componente. Entonces, aquí yo lo que les quería mostrar que más allá de que en Venezuela Sin Límites no les está pidiendo de manera detallada todos los pasos de la metodología de marco lógico, ni les está pidiendo una matriz de marco lógica completa como lo vamos a ver ahorita, la metodología es útil para completar la información que se solicite en esta propuesta y en otras propuestas, ¿no? Yo creo que de aquí, bueno, el objetivo general del proyecto, esto también lo hablamos sobre objetivo general y objetivos específicos. Esto también se desprende de la estructura analítica del proyecto. El número de beneficiarios, eso sí ya lo tienen identificado y bueno, el resto tiene que ver, bueno, la información financiera, que es algo que vamos a tocar en la próxima sesión. Entonces voy a volver a la presentación. Entonces, bueno, ya con las primeras dos sesiones logramos completar gran parte de la información que se solicita para el proyecto que ustedes presentaron y que van a poder presentar, pues, de alguna manera mejorada después de las sesiones de estos días. Entonces, aquí llegamos, mira, aquí les puse colores, bonitos, degradados, todo, porque al fin llegamos a la matriz de marco lógico, ¿no? Que es como la parte que todos más... que a todos más le aterra, ¿no? Aquí Félix, perdón. Aquí esto es una pregunta para... ¿A partir de qué fecha se debería de iniciar el proyecto?
ahorita esperamos, Adriana, si hay algún tipo de pregunta, esperamos a Adriana que nos ayude con este tipo de respuestas. Pero bueno, volvemos al marco lógico, a la matriz de marco lógico. Si ven, ya teniendo la estructura de analítica del proyecto, vemos, identificamos las actividades que van a pasar al área de actividades de nuestra matriz de marco lógico, los principales componentes y, mira, aquí puse que no era, el propósito y el fin. Esto es, aquí lo que le quiero mostrar que el marco lógico, una vez más, es simplemente agarrar esa estructura en cuanto a organización, esa estructura analítica del proyecto y pasarla a esta matriz que nos va a dar más información sobre, bueno, sobre el proyecto que se quiere ejecutar. Entonces, la matriz de marco lógico no es otra cosa sino una forma de presentar en términos resumidos los aspectos más importantes del proyecto. Yo también les comentaba el otro día que muchas veces, que para mí, cuando me tocaba el rol de revisar proyectos, muchas veces empiezo a leer la redacción y no comprendo bien y paso a la matriz de marco lógico porque es algo concreto que me ayuda a entender, bueno, cuáles son los resultados que se quieren obtener, cómo se van a medir, etcétera, y es una forma como muy concreta de entender los proyectos. Entonces eso es un resumen de los aspectos más importantes. La matriz de marco lógico se dice que tiene una lógica vertical y una lógica horizontal. Ya les voy a explicar a qué se refiere. Es bastante sencillo, pero es bueno que lo sepan para que cuando les hablen de la lógica vertical y horizontal lo entiendan. Entonces, vamos a empezar con la lógica vertical. La matriz de marco lógico se construye de tal forma que se puedan, de alguna manera, analizar o expresar esos vínculos que hay entre, de abajo hacia arriba, entre actividades, componentes, propósito o fin. Es decir, las actividades que se especifican son necesarias para que se cumpla cada componente. Toda una actividad que no esté ligada con el cumplimiento de un componente no se debería incluir. Después, cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. Si un componente no está apuntando al logro del propósito, no se debería incluir. Y además, no debería ningún componente necesario para que se cumpla el propósito, porque obviamente nosotros lo que queremos al final del proyecto es que se cumpla ese propósito que les recuerdo que se refiere al objetivo. Y finalmente, si se logra el propósito, pues esto contribuirá al logro del fin. Sabemos que el fin es un objetivo de desarrollo más amplio y que el cumplimiento una vez si aún se logren los objetivos del proyecto, probablemente no serán suficientes para que se cumpla o que se cambie completamente esa situación del fin, pero sí debe contribuir a ese fin. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, aquí esa es la lógica, esa es la lógica vertical. O sea, lo repito. Las actividades para cada componente son necesarias para cumplir para producir los componentes. Cada componente es necesario para lograr el propósito y si se logra el propósito, se contribuirá al logro del fin. Hasta ahí vamos bien. Entonces, podemos conversar un poquito
sobre cada uno de estos niveles de la lógica vertical. Entonces, el fin es la descripción de la solución al problema al nivel superior, como ya lo comenté. Parte, si lo vemos, si vamos para atrás y lo vemos desde el árbol de objetivos, del árbol de problemas, perdón, parte de esos efectos que habíamos visto que se daban en nuestro problema. Entonces, esos efectos se convierten en el árbol de fin, y es lo que incluimos en nuestra matriz de marco lógico. En la matriz de resultados de la convocatoria de Venezuela Sin Límites no se está solicitando incluir información a nivel de fin. En la matriz de Venezuela Sin Límites se va a incluir a nivel de propósito y componentes en términos de la matriz de resultados. Y en términos de actividades, no se están incluyendo en la matriz de resultados, sino se están especificando en lo que es la carta Gantt. Entonces, como les comenté, en el proyecto, o sea, que se cumpla el propósito del proyecto, no implica que el proyecto en sí mismo lograr ese fin. Normalmente es un conjunto de proyectos o un conjunto de situaciones las que van a lograr que se cumpla ese fin. El proyecto solo va a contribuir. Y especialmente proyectos pequeños como los que nosotros estamos presentes, con los que estamos presentando, pues no va a ser difícil que en sí solos puedan resolver ese fin, darle solución. El siguiente nivel es el de propósito o el de objetivo general. Es el que describe ese cambio que se va a generar a partir del proyecto. Es importante el proyecto, esto ya lo hablamos cuando discutimos el objetivo general. Cada proyecto debe tener un solo propósito o un solo objetivo general. Esto nos da más claridad y además, bueno, si tú tienes más de un objetivo general, también a competir esos objetivos y vas a tener de repente que poner más recursos en cumplir el uno el otro, ¿en base a qué? Entonces, para tener claridad y para ser concretos y estar seguros que el proyecto pues esté alineado en su misión, se incluye un solo propósito o un solo objetivo. Al final, este objetivo general es lo que nosotros pensamos o lo que los ejecutores, la gerencia del proyecto apuesta que va a pasar cuando se cumplan los componentes. Pero como fue algo que generó un poco de discusión, el cumplimiento del objetivo general no está 100% en manos de la gerencia. Implica un cambio de conducta o implica acciones de parte de los beneficiarios, ¿no? El siguiente nivel es el nivel de componentes de objetivos específicos. Les recuerdo que, bueno, tiene que ver con cómo se describa el enunciado. Los objetivos generales generalmente se describen con un verbo de acción y los componentes como un producto terminado, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Los componentes son las obras, los servicios, las capacitaciones, los productos que va a generar tu proyecto y que esos sí están bajo el control de la gerencia del proyecto. La gerencia del proyecto es el responsable de que se cumplan esos componentes y deben expresarse claramente y como resultados terminados. En el caso de la matriz de resultados de Venezuela Sin Límites,
no se incluye, sí, no se incluyen componentes, sino estamos incluyendo objetivos específicos, pero en esencia es lo mismo. Ahorita vamos, Laura me pregunta si podemos ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de toda la matriz para que diferencias entre los niveles, y ahora también voy a dar un pequeño ejemplo como de cuál es esa lógica vertical antes de pasar a lo siguiente. Pero bueno, los componentes son esos objetivos específicos o esos productos que vamos a generar después de, durante la ejecución del proyecto. Y por último, el último nivel son las actividades. Las actividades son, bueno, las tareas que tiene que llevar a cabo el ejecutor para cumplir con los componentes. Es importante listarlas, es importante que estén todas relacionadas con la generación del componente, y ustedes no la van a listar en la matriz de resultados en el caso de los proyectos, la reformulación de proyectos que van a presentar, pero sí es importante que las listen relacionadas a los componentes. Entonces, por ejemplo, que quede clara las que están relacionadas con el componente 1, componente 2 o con el objetivo específico 1, 2, 3 de los proyectos que presenten, ¿no? Aunque, como les digo, en el caso de ustedes no se les está pidiendo las actividades en la matriz de marco lógico, pero en las matrices de marco lógico generalmente tampoco se piden todas las actividades. En proyectos grandes sería muy complicado listarlas todas, se piden como las más importantes, y bueno, para cada una de ellas entonces sus indicadores, medios de verificación y supuesto. Entonces, bueno, aquí terminamos como los aspectos de la lógica vertical. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tienes las actividades serían, en este ejemplo, seleccionar los pozos, organizar trabajadores, realizar cursos de capacitación. Los objetivos específicos o componentes sería personal de salud capacitado, eso sería uno de los componentes, y el otro componente sería la abastecimiento de agua potable en las comunidades, ¿no? Entonces, esos son lo que me pedía Laura, que me pedía ejemplos. Estos serían los dos componentes de este proyecto, que si, perdón, creo que hay alguien con el micrófono abierto, si puede por favor cerrarlo. Entonces, bueno, si realizamos estas actividades, vamos a poder cumplir con estos componentes, que va a estar abastecida de agua potable las comunidades, y el personal de servicio de salud va a estar capacitado, y se entiende que si esto pasa, y aquí es donde viene el cambio en la población, que no va a estar directamente ligado con la gerencia del proyecto, bueno, la población rural va a seguir ahora prácticas higiénicas. Esto obviamente es una sobresimplificación, esto es un proyecto más grande que va a involucrar muchísimas más actividades, ¿no? Pero es un poco para que entiendan la lógica. Y después, una vez la población rural sigue prácticas higiénicas, podemos ver que eso va a contribuir en la reducción de enfermedades causadas por agua no potable, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos con la lógica vertical. Ok, Laura dice
que es difícil entender es la secuencia vertical. Pues para mí tengo que pensar primero en el problema y luego las actividades que debo realizar. Sí, tú identificaste tu problema, pero cuando identificaste tu problema, también identificaste causas y efectos. Al tú identificar esas causas, siguiendo la metodología, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos atacar? Lo primero, tú identificaste tu problema, en eso estás bien. Después identificaste causas y efectos. Analizaste los efectos, dijiste, bueno, sí, los efectos son importantes, vale la pena atacar este problema. Entonces, ¿cómo vamos a atacar el problema? Vamos a irnos a analizar las causas. Entonces, en el análisis de esas causas es que vamos a diseñar las distintas estrategias. Ok, voy primero con esto. Cuando estamos analizando las causas, vamos a ver cuáles son esas distintas acciones que puedo tomar para atacar las causas, ¿no? Entonces, ya teniendo ese plan, voy a elegir cuál es mi solución determinada, ¿no? Entonces, cuando ya yo tengo mi solución, paso a armar mi matriz de marco lógico. Entonces, esto no es, tú vas a ir para arriba, o sea, no necesariamente siempre tienes que estar abajo. Tú siempre tienes que ver que lo que sí tienes que estar muy pendiente es que efectivamente todas esas actividades que tú estés planificando, efectivamente vayan a, de alguna manera, a aportar o estén ligadas con la producción de tu objetivo específico o de tu componente, que es lo que va a hacer que se cumpla ese objetivo general. Entonces, yo no sé, Laura, si eso te explica. O sea, obviamente uno en el diseño de la solución va a estar siempre entre ver las actividades y cuál es el problema. Sin saber el problema no puedes saber cuál es la solución que voy a tener. Pero cuando yo estructuro mi proyecto, lo que te sirve esta lógica vertical es de estar seguro que todo está ligado y que todo está, sí, que todo lo que tú estás haciendo de alguna manera está apuntando a resolver tu problema. Es una manera de organizarte. No quiere decir, ya tú habías, antes de ir a la matriz, ya tú habías identificado tu problema y habías identificado tu estrategia. Al ponerla en el marco, en la lógica vertical ¿sí? Es una forma de organizarlo, perfecto. Al ponerlo en tu matriz de marco lógico, tú estás organizándolo y te estás asegurándote que se cumpla esa cadena y de que lo que quede en tu proyecto sean cosas que son solo las cosas que son relevantes para cumplir con tu objetivo general. Luis me pregunta, es un tema de redacción. Cuando nos preguntan la solución, la redacción debe dar respuesta de abajo hacia arriba. No, la solución no necesariamente tiene que dar respuesta de abajo hacia arriba. Tú puedes redactar tu solución como tú mejor piensas que se vaya a interpretar. Yo lo que decía era que al tener tú esa estructura analítica del proyecto, que es como el resumen de tu proyecto, te ayuda a describir esa solución en esa parte del proyecto, pero no tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, pasamos de
En la lógica vertical, si vamos de lo particular, que serían las actividades, al objetivo general y al impacto que se quiere generar en el proyecto. Eso es así. Entonces después, lógica horizontal, aquí no incluí, pero bueno, vamos a ver acá, que sería esto, esta línea que tenemos aquí arriba, que incluye el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, aquí lo que queremos decir es que en la lógica horizontal, los de verificación, los necesarios y los suficientes para obtener los indicadores. Estos indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente lo que estamos describiendo acá. Entonces, aquí vamos a pasar uno por uno a los elementos de esas columnas del marco lógico. El primero es el resumen narrativo, que no es otra cosa que la descripción de, bueno, de eso que se quiere lograr, ¿no? Entonces, en términos de fin, aquí lo tenemos, en términos de propósito, mejores condiciones habitacionales en Las Margaritas. Aquí lo podemos, en el caso de la matriz de marco lógico, vamos a poner nuestro al completo como lo redactemos, y en el nivel de componentes vamos a poner nuestros objetivos específicos como los redactamos. Entonces, el resumen narrativo no es otra cosa que el enunciado de esos fines, objetivos generales, objetivos específicos y actividades que queremos, que vamos a incluir en nuestro proyecto. El segundo, la segunda columna de la matriz de marco lógico tiene que ver con los indicadores. Entonces, los indicadores son esenciales en la matriz de marco lógico. Son los que nos presentan la información para determinar no solo el progreso, sino los objetivos establecidos. Entonces, ustedes ahora que están en la etapa de formulación, esos objetivos son los que me van a indicar, bueno, qué es lo que estás midiendo y cómo lo quieres medir, y me van a dar más información sobre ese objetivo general y esos objetivos específicos que se plantearon. Entonces, siempre, como les dije, yo siempre trato de incluirles tips en la presentación, volver, y cuando estén proyecto esto o este mismo o cualquiera, puedan tener información sobre, como recordatorios de qué es lo que tienen que ver. Entonces, ¿cuáles son como los tips para hacer estos indicadores? Bueno, lo primero es identificar cuál es el indicador. Lo siguiente es determinar la magnitud del logro. En el caso de la matriz de resultados de Venezuela Sin Límites, ahí te lo hacen fácil porque hay una columna para la meta. Esa meta es ese número al que queremos llegar, es esa magnitud del logro. Sí, vamos a pasar las láminas. Adriana se las va a compartir por internet. Lo siguiente es calificar ese logro. Entonces, fíjate, en este ejemplo estamos diciendo los egresados que queremos medir con el indicador. Bueno, que los egresados del curso han conseguido empleo. ¿Cuánto? Bueno, 200 egresados del curso. Y lo siguiente, entonces vamos a calificar ese logro. ¿Qué tipo de empleo va a ser? Bueno, en este caso queremos que sea empleo fijo. Y por último, especificar el marco del tiempo, ¿no? Esto va a ser antes de
el mes de julio o antes de finalizar el proyecto, cada indicador. Entonces, estos son 4 preguntas que debería responder cada vez que se hace el qué, el cuánto, la calidad y el cuándo. Esto es muy importante. El cuándo es algo que diseñan un indicador muy bueno, pero no tienen el especificar el cuándo, ¿no? Entonces, han habido un par de preguntas sobre las presentaciones. Sí, las presentaciones las va a compartir Adriana. Yo se las he ido pasando a ella a medida que han terminado las sesiones. Están en PDF y tranquilos que se las van a hacer llegar sin ningún problema. De hecho, disculpa María Silvia que interrumpa acá, pero las presentaciones de las sesiones de la semana pasada fueron enviadas la semana pasada al correo electrónico que ustedes registraron cuando se postularon. Buenísimo, Adriana. Muchísimas gracias por la aclaración. Así que, bueno, revisen, si no han recibido las presentaciones, revisen el correo con el cual se suscribieron y si tuvieron algún problema pueden comunicarse con Adriana. Okay. Sobre los indicadores, también esto es otra forma, parecido a lo que les dije, pero a lo mejor han oído hablar de los indicadores SMART y entonces dicen, no, pero a mí no me enseñaron los SMART. Es básicamente lo mismo que estamos hablando. SMART es por las siglas en inglés, que los indicadores deben ser específicos, medibles, realizables, relevantes y acotados en el tiempo, ¿no? Entonces, específicos porque deben tener información explícita, o sea, explícitamente particular relacionada con el objetivo que se quiere observar, ¿no? Es lo mismo que decíamos de que se debe identificar ese indicador, ese indicador, perdón, se debe identificar y debe ser específico. Por otro lado, y esto es súper importante, ¿no? Debe ser algo que se pueda medir objetivamente, que si 2 personas tienen el indicador y hacen la medición lleguen a la misma conclusión y que sea también relativamente fácil de recuperar. Es un indicador tan sofisticado que es difícil medirlo, pues se debería seleccionar otro indicador. Lo otro tiene que ver con que sea realizable. Y esto tiene que ver con la posibilidad de cumplir ese indicador, ¿no? Aquí hay un equilibrio que siempre es difícil entre hacer el proyecto interesante para el donante, o sea, tienes que poner y unas metas que sean interesantes. Por otro lado, también asegurarte de que puedas cumplir con ese indicador o con esa meta que te propusiste, porque si no, cuando te evalúan a final del proyecto va a parecer que no se lograron los objetivos, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta como esa tensión y asegurarse de que sea alcanzable sin ser demasiado conservador, entonces de que la meta que te ponga sea muy, sea poco ambiciosa y entonces el proyecto resulte poco atractivo para el donante, ¿no? Por otro lado, tiene que ser relevante, o sea, tiene que estar ligado con ese objetivo, con ese objetivo que queremos medir. Y por último, tiene que estar enmarcado en el tiempo, que es lo que hablamos, que se debe expresar en términos de plazos del tiempo. Entonces, en la medida que un indicador cumpla con estas características, va a ser un indicador pues, que va a resultar efectivo, ¿no? De
de lo que vi de las matrices de resultados que ustedes presentaron, hay buenos indicadores en términos de lo específico, relevantes, pero hay en muchos casos el tema, como les dije, de acotados en el tiempo no lo tienen definido, es algo que se puede mejorar para esta reformulación, y también hay algunos que la meta no queda clara, ¿no? Entonces, igual al final de la sesión vamos a revisar una matriz, el cuadro de la matriz de resultados y ver más o menos cómo queremos que se vea esa matriz para que sean más claros esos indicadores, ¿no? El siguiente, vamos a decir, columna dentro de la matriz de marcológico es los medios de verificación. O sea, los medios de verificación es, bueno, nos obligan a analizar si contamos con las pruebas y con la información necesaria para demostrar los logros del proyecto. Y de alguna manera nos dan también información de cómo se obtendrán estas pruebas. Es súper importante que estas fuentes de información se obtengan a un costo razonable. En Venezuela tenemos, bueno, la limitante. En Venezuela tenemos la limitante de que, bueno, no tenemos esta información, no hay tanta información estadística, mucho menos a nivel local o hiperlocal, donde la mayoría de las organizaciones trabajan. Y eso es a veces difícil también conseguir la información para estos indicadores, pero y sobre todo en proyectos pequeños tenemos que buscar formas creativas de construir esa información y de tener medios y también de incorporar dentro del proyecto cómo se va a obtener esa información. Entonces, para proyectos pequeños, muchos de esos medios de verificación va a depender de información de la propia organización. En el caso de, por ejemplo, construcción de obras, pues registros fotográficos. En el caso de talleres, listas de participación y registros fotográficos. En el caso de bueno, en el caso de capacitaciones también se pueden hacer pequeñas pruebas pre y post, y se tiene las pruebas hechas por los participantes como medio de verificación. Estos medios de verificación no necesariamente el donante no te los va a pedir necesariamente, pero es una forma de nosotros obligarnos a pensar en cómo vamos a obtener esa información y cómo vamos a hacer una documentación adecuada, ¿no? En el caso de utilizar información, sí, en el caso de utilizar información que está públicamente disponible, bueno, hay que estar pendiente de que esa información esté disponible con la actualización requerida, disgregada al nivel que se necesita para el proyecto y con la frecuencia necesaria, ¿no? Aquí hay un par de preguntas. Sí, ¿cómo vamos a saber en dónde tiene fallas del proyecto en presentación de nuestros proyectos? Bueno, la idea es que ustedes después de estas sesiones analicen con el nuevo conocimiento y vean qué pueden mejorar,
También vamos a tener unas sesiones grupales donde vamos a poder conversar un poco más a detalle sobre los proyectos. Pero Adriana, no sé si estás conectada, pero no va a haber un feedback particular de los proyectos en esta sesión. Es más un análisis de ustedes como equipo, de revisar qué pueden mejorar después de haber pasado por esta capacitación, pues tanto en estas sesiones individuales como en las pequeñas sesiones grupales que vamos a tener. Y por otro lado, sí. Sí, en efecto, es como lo dices. Sí, en efecto es como lo mencionas un poco, que la idea es que ustedes vayan a partir de la información que María Silvia les va compartiendo y el análisis y preguntas que ustedes van haciendo, pues detecten dónde están las fallas, hagan las mejoras, y en la sesión final que vamos a tener el día jueves, si hay preguntas un poco más detalladas luego de ese análisis, ustedes pueden hacérselas a María Silvia y ella podrá respondérselas. Okay. Ok, bueno, entonces, bueno, en cuanto a los medios de verificación, eso, estar seguros de pensar en él, como lo dice Carmen, es un respaldo para el proyecto. Estos medios de verificación lo que nos dan es información sobre los indicadores, se deben poder adquirir bajo un costo razonable y se puede utilizar informes periódicos o estadísticas regulares como fuentes para los mismos. ¿Okay? Y por último, están los supuestos. Para mí, esta es la columna como más desafiante, por no decir pelúa, de completar en una matriz de marco lógico. Los supuestos de alguna manera representan como esas condiciones que se deben dar para que el proyecto tenga éxito, ¿no? Son condiciones necesarias para que el proyecto tenga éxito, pero además son ajenos a la gerencia del proyecto, son condiciones que no podemos, que están fuera del alcance de la gerencia del proyecto. Al fin y al cabo, bueno, son los riesgos presentados de una forma positiva, ¿no? Todo proyecto tiene una serie de riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos. O sea, hay una serie de riesgos que enfrenta el proyecto que están fuera del control de la gerencia. Entonces, la matriz de marco lógico te obliga a que el equipo de gerencia piense en esos riesgos y de alguna manera los plasme a cada nivel, ¿no? Ese riesgo, como les dije, se expresa de una forma positiva, o sea, se expresa como un supuesto que debe cumplirse para seguir al siguiente nivel. Entonces, y viene a complementar la lógica vertical. Entonces, si cumplimos con las actividades y se cumplen los supuestos, entonces vamos a poder producir los componentes. Si se producen todos los componentes y se cumplen los supuestos, entonces vamos a llegar al propósito. Los supuestos es también una oportunidad para expresar al donante situaciones que están fuera de tu control que te preocupan. Entonces, en la medida de que
se ha hecho una buena identificación de esos riesgos y esos riesgos plasmados en forma positiva se han puesto como supuestos en la matriz de marco lógico, en mi experiencia también ayuda a explicar situaciones con los donantes, ¿no? Porque a veces hay cosas, por ejemplo, son cosas que te ayudan como a explicar por qué no pasó y que sí, pero era algo que estaba fuera de tu alcance. Aquí pregunta es, si el riesgo es, ejemplo, no hay gasolina para que llegue un conferencista, ¿cómo presentarle en positivo? Bueno, ahí sería disponibilidad de gasolina para traslado de conferencistas. Eso es un supuesto, que se va a conseguir la gasolina para poder llegar. Entonces, bueno, sabemos que son condiciones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto, que son ajenos a nuestro control, que son críticas, o sea, son relevantes, no son cosas, o sea, de verdad, si esto pasa, va a dificultar el cumplimiento del proyecto. La columna de proyectos también, sí, es una cuestión de redacción. La columna de supuestos juega un papel súper importante en la planificación, porque en esa identificación de los supuestos, de repente también identificamos cosas que sí están bajo el control de la gerencia del proyecto que podemos atacar o podemos mitigar con acciones. Y entonces vamos a incluirlas como actividades. Perdón, si pueden, voy a mutear aquí, perdón. Entonces, como les dije, a mí me cuesta, pero también es obliga a pensar en esos riesgos, y al pensar en esos riesgos, también a identificar acciones que pueden de alguna manera ayudar a hacer más sólido el proyecto, ¿no? Y como les digo, también juega un papel fundamental en la ejecución, porque en la ejecución hay que ir monitoreando en qué medida se están cumpliendo o no esos riesgos, que es lo mismo decir que si se han modificado de alguna manera las probabilidades de que se cumplan los riesgos que identificamos, ¿no? Entonces, voy a leer aquí las preguntas del chat. ¿Podría ser un que abarque en forma general los objetivos? No. Los supuestos se identifican para cada actividad y para cada componente y para cada propósito. En general hay que pensar para cada uno de estos niveles cuáles son los riesgos que afrontamos. No siempre son los mismos, por eso es que no debería ser un mismo supuesto para todos los niveles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ejemplo, esto probablemente va a ser algo que me va a afectar, este supuesto me va a afectar que se logre la actividad, pero no debería ser un supuesto a nivel de objetivo general, ¿no? Porque porque es algo que me va a afectar directamente esa actividad, y para el objetivo general tenemos que pensar en qué es lo que me está afectando directamente ese objetivo general. Entonces, ejemplo que daban, sí, la respuesta es formar ese riesgo a supuesto, el riesgo de que no haya gasolina para trasladar a un conferencista. Es decir, bueno, el supuesto es que habrá disponibilidad de gasolina para la movilización.
¿no? Con esto les voy a dar 5 minutos para que busquen agua, vayan al baño, etcétera, y vamos a pasar a ver el ejemplo de la matriz de marco lógico. Ok, son entonces las 12:05 del mediodía. A las 12:10 del mediodía retomaríamos con esta parte.
Listo. Bueno. Regresamos, ya tuvimos 5 minutos para tomar agua, refrescarnos y bueno, llegar a la última parte de esta sesión de hoy, ¿no? Les reitero que las láminas la va a finalizar la sesión. Yo apenas terminé la sesión le envío a Adriana para que ella se las comparta a ustedes. Para terminar, yo iba a pasar a la matriz de marco lógico, pero aquí me hacen una pregunta de Sociaben. Dice, gracias por la información, aquí mi inquietud. Si los supuestos se redactan en positivo, en nuestro caso lo visualizamos como riesgos externos que pueden afectar el proyecto, pero en negativo. Ok. Por ejemplo, incremento en los costos del proyecto por condiciones económicas más difíciles que las actuales. Esto es un supuesto súper común en los proyectos, el tema de la situación económica, que en Venezuela ya nos hemos acostumbrado a estar en una situación inestable, pero casi que lo que pedimos es que no haya más inestabilidad, ¿no? Entonces, aquí la forma positiva sería, bueno, las condiciones económicas se mantienen, ¿no? Mayor deterioro en el servicio de comunicaciones, lo mismo, o sea, se mantienen la situación de los servicios de comunicaciones. ¿Alguien más? Audio. Por acá se escucha todo bien, pero pregunté por si acaso. Sí, Ok. parece que está todo bien, María Silvia, puedes continuar. Tranquila. Gracias. Entonces, en resumen, sí, es un tema de redacción, o sea, la forma de analizarlos está bien. Tú identificas tus riesgos y esos riesgos lo redactas de una forma positiva de qué es lo que debe pasar, cuál es el supuesto, qué es lo que, para que el proyecto tenga éxito. Chévere. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, siguiendo con el ejemplo del proyecto que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones. Esta es la matriz de marco lógico que plantea, como les digo, como les digo, lo que ustedes van a presentar a Venezuela Sin Límites va a ser más sencillo en el sentido de que no estamos identificando el nivel de fines y tampoco al nivel de las actividades. Pero bueno, se las quise mostrar completas para que veamos cómo luce y después vamos a ver un poco cómo es esa matriz de resultados, eso sí, la que ustedes van a tener que presentar. Es un poquito oscuro. Entonces, vamos a verlo. Si esto fuese lo que ustedes tienen que presentar a Venezuela Sin Límites, entonces empezaríamos a nivel de objetivo general, que es el nivel de propósito. Aquí tendrían su objetivo, mejoras en las condiciones habitacionales en Las Margaritas. En el caso de ustedes lo vamos a poner como objetivo general, redactado completo de acuerdo a lo que conversamos en la sesión pasada. Y aquí entonces ellos incluyen varios indicadores para medir el cumplimiento de este objetivo
general, ¿no? El primer indicador es las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. Entonces aquí vemos que en el indicador ellos dicen el qué, especifican cuál es la calidad, al decir, bueno, qué significa las condiciones de hacinamiento. Ellos están definiendo que es pasar de 4 a 2 personas por habitación. Están diciendo en el tiempo que va a ser a finalizar el proyecto. Y por último se están poniendo una meta, que es la meta de las 68 familias. En el caso de la matriz de Venezuela Sin Límites, como les dije, vamos a ver que vamos a separar el indicador de la meta y creo que eso lo hace más claro, ¿no? Entonces, hay varios, como ven, para este objetivo general se especifican varios indicadores, no es un solo indicador, y después de definir los indicadores, entonces pasamos a ver cuáles son los medios de verificación. En el caso de ellos, incluyen registros del proyecto para el tema del hacinamiento. El siguiente indicador es: al finalizar el proyecto, 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias. Entonces, aquí esto se va a verificar con registros de la alcaldía y las organizaciones comunitarias. Como vemos acá, hay muchos indicadores que son registros del propio proyecto, pero como este proyecto también involucra acciones con la alcaldía, pues también incluye medios de verificación que son registros con la propia alcaldía, ¿no? Y por último, el supuesto que ellos incluyen a nivel de propósito es que los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar condiciones de vida. Entonces, aquí ellos lo que están diciendo es que se supone que no va a haber temas de la propia cultura de la comunidad que no van a permitir que se cumpla, o sea, que una vez completados los componentes, pues se cumpla y se pueda lograr el objetivo, ¿no? Vemos que después se hace a nivel de componentes. A mí particularmente esta configuración no me gusta tanto. Me gusta generalmente hacerlo como a nivel de cuadros, separar cada componente en una celda y después cada indicador de componente que queda en una celda. Ya lo vamos a ver en el modelo de Venezuela Sin Límites. Pero bueno, en el caso de los componentes vemos los indicadores que son más concretos, tienen que ver con número de metros cuadrados de calles construidos, conexiones domiciliarias instaladas, propiedad otorgados, ¿qué más? Las construcciones hechas, etc. Entonces, vemos también que hay una diferencia en los tipos de indicador, ¿no? En el caso a nivel de propósito, me están midiendo como esos cambios de conducta que se están generando en los beneficiarios, y aquí a nivel de componente me están midiendo más que efectivamente se estén generando estos. Aquí es importante que no se deben repetir indicadores en niveles distintos. O sea, los indicadores que yo utilizo para medir mi nivel de componentes son distintos a los que yo utilizo para medir
a nivel de propósito o de objetivo general. Y la diferencia entre el indicador es que el indicador es como el enunciado de lo que voy a medir y la meta es el número al que voy a llegar. Entonces, aquí no tenemos meta e indicador, tenemos solo el indicador, pero en la matriz de resultados vamos a poner como indicador metros cuadrados de calle y paisajes construidos al final del proyecto bajo norma de construcción del Ministerio de Vivienda, y como meta el número 2042. Esa es la diferencia. Los indicadores es un tema también de ahí se redactan o incluyendo la meta, o en el caso de que el formato te lo pidas, separando como el enunciado de la meta. Pero vamos a decir que esa meta es parte del indicador porque es lo que responde al cuánto que hablamos cuando revisamos ese checklist de cosas que debería tener un indicador. Entonces, en los medios de verificación, vamos a ver entonces, los registros son como muy ligados a la propia operación a la propia ejecución del proyecto, los registros de inspección realizados por el municipio, registros de propiedad, reportes de ejecución de actividades, reporte de ejecución de eventos sociales, etcétera, ¿no? Y por último, los supuestos. A mí, este supuesto, yo no estoy tan de acuerdo. Dice, se aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales externos. Yo siento que esto es algo que sí está bajo el control de la gerencia. Yo no incluiría esto como supuesto, pero sí el tema existe, la existencia de un subsidio que garantiza el consumo mínimo familiar. Esto en el contexto de proyectos es algo, vamos a decir que en lo que se está comprometiendo la alcaldía en realizar, y por eso que esto funcione es requisito para que el proyecto tenga éxito. Y aquí tenemos uno que tiene que ver con condiciones económicas. Dice, las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes a la cuota de la vivienda. Entonces, no está bajo el control del proyecto, pues controlar que las familias las condiciones económicas necesarias. Lo que sí es que cuando se diseñó el proyecto, probablemente sí se hizo un mapeo, sí están en capacidad, y lo que estamos como puestos es que no pase nada que cambie esa posibilidad de las familias de poder realizar los aportes correspondientes a las cuotas, ¿no? Entonces, lo que incluiríamos, viéndolo a nivel de propósito y de componentes, esto va. Entonces, en la plantilla, ahora y al lado meta. Aquí, ¿qué va? Entonces, vamos a pasar a eso. Vamos a dejar como todos tienen muchas preguntas sobre eso, vamos a pasar a la presentación otra vez. Okay. Y okay. Esta es la matriz de planificación. Entonces ven que no, la parte, los enunciados, etcétera, no. Perdón que tengo que.
tenemos la misma información, el nombre de la ONG, el proyecto, el área geográfica, fecha de inicio, fecha de término. Por cierto, Adriana hizo una aclaración en el chat sobre la fecha de inicio. Creo que dijo que es, Adriana, ¿estás ahí? En enero 22, aquí lo tenemos, los proyectos tendrán una duración máxima de 4 meses. Su ejecución debe iniciar a recibir fondos. Debe iniciar al recibir los fondos inmediatamente. Ok. Hola, Por ¿me la, escuchan? sí. Debe ser que Adriana tuvo otra vez fallas con la conexión, pero para aclarar, la entrega de fondos es en noviembre y lo ideal sería que si sus proyectos pueden arrancar en ese mes, pues lo hagan, por allí cerca de la fecha de entrega de los fondos, noviembre-diciembre, pero entendiendo que igual es cierre de año y quizás están como en otros trámites, las organizaciones pueden comenzar los proyectos en enero 2022. Eso es lo que mencionaba Adriana ahí en la aclaratoria. Entonces, en cuanto a la fecha de inicio de los proyectos, sería esa. Y la duración máxima es de 4 meses para los proyectos. ¿Ok? Ok, chévere. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, aquí tenemos que no va a cambiar y esta es la matriz de planificación, que es básicamente de marco lógica, como les he dicho ya muchísimas veces, reducida sin incluir el aspecto de fines ni actividades. Entonces, ¿cómo la vamos a llenar? Vamos a incluir nuestro objetivo general aquí. Vamos a poner y el indicador lo vamos a redactar sin la meta. ¿Qué es la meta? La meta va a ser básicamente un número. O sea, tú vas a decir, si tu indicador es aquí, no sé, el porcentaje, puede ser un producto, puede ser una herramienta tecnológica desarrollada, en tu indicador lo vas a definir bien, cuál es la calidad, cuál es el estándar. Tu meta va a ser 1. Si va a ser personas capacitadas, entonces tu indicador va a ser número de personas, tal, y tu meta va a ser 20, 30, 40, va a ser un número. Así lo vamos a completar, tanto a nivel de objetivo general como a nivel de objetivo específico. Como ven, está un poco más simplificado que lo que recibieron. Quitamos un par de columnas que se referían a la descripción del producto y solo lo vamos a dejar con lo que es describir la descripción narrativa de tu objetivo general y tu objetivo específico, definir los indicadores que vas a utilizar. Esto sí es muy importante que para cada indicador tienen que definir cuál es la fuente de verificación que van a utilizar. Y los supuestos externos sí pueden ser compartidos, pero o sea, cada objetivo específico debería tener su supuesto externo, al igual que el objetivo general. Entonces, aquí les resumo, siendo ya la hora. Vamos a tener el objetivo general, el indicador o los indicadores, meta que va a ser un número. Vamos a poner cada indicador en una línea con su meta y su fuente de verificación. Los supuestos externos sí pueden ser compartidos a nivel de objetivo general. Y lo mismo, para los objetivos específicos vamos a colocar para cada objetivo específico sus indicadores en una línea con su meta que va a ser un número. Las fuentes de verificación sí debe haber una por cada indicador. Los supuestos externos pueden ser compartidos para cada
para cada objetivo específico. Me dice Úrsula que el que llenamos no trajo supuestos. Sí, esta es la matriz, esta es la que hay que completar. Estoy pues segura que que a todo el mundo se le compartió el mismo documento. ¿Cuáles son las otras estructuras a revisar del proyecto? Se va a revisar todo, por eso se va a revisar. Ustedes van a poder modificar lo que hoy de la planilla con la definición del problema, la definición de la solución, objetivo general, objetivos específicos e incluso presupuestos. Luego, porque vamos a conversar un poco sobre presupuestos en la próxima sesión. Eso ustedes van a tener la oportunidad de modificarlo. Y también de modificar, lógicamente, el archivo que contiene la matriz de planificación, la carta Gantt y el presupuesto. Todas estas correcciones de tiempo las podemos cambiar en las modificaciones que queremos hacer ahora antes del 5 de octubre. Exactamente, la idea de tener esta capacitación, tanto en la parte de metodología como en la parte de herramientas tecnológicas, es que ustedes puedan incorporarlo en esas modificaciones que son las que va a revisar el equipo de jurado que va a hacer la revisión técnica de los proyectos. Aquí hay una pregunta que dice, yo había entendido que Venezuela Sin Límite financia hasta un máximo de 4 meses, pero el proyecto puede tener una duración mayor si se cuenta con cofinanciamiento. ¿Es así? Sí, le voy a pedir. Estoy validando para darles la respuesta en el chat. Permítanme 5 minutitos más y Adriana les dará respuesta, no se preocupen. La meta puede expresarse en porcentaje, por supuesto. El indicador, pero el indicador, por ejemplo, vamos a decir porcentaje de personas que aprueban capacitación o curso de etcétera, y la meta va a ser 15 o 10 o 5 o lo que sea que es ese porcentaje. Pero sí. Bueno, ya son pasaditas, pasadas las 12:30. Creo que lo único que hace falta es la respuesta a la pregunta de los... hay otra pregunta con respecto a más de 4 meses. Sí, yo no sé. Les respondo rápidamente. Efectivamente, los proyectos pueden durar... A ver, lo que sucede con el financiamiento de Venezuela Sin Límites es que ese financiamiento duraría esos 4 meses. Si hay otro cofinancista, pues nada, el proyecto puede continuar evidentemente, pero en lo que respecta al financiamiento otorgado por Venezuela Sin Límites, es importante que se dé el corte allí y se rindan cuentas de esos 4 meses específicamente. Pero por supuesto que pueden continuar con cualquier otro cofinancista que ustedes posean. Sí, aquí lo importante es entonces que la ejecución de los recursos sea en esos 4 meses y que ninguno de los gastos que incluyan en el presupuesto sea un gasto que sea más allá de los 4 meses, yéndonos a algo fácil. Por ejemplo, si en el presupuesto ustedes van a incluir un recurso humano, un coordinador de proyecto o una persona, no pueden en el presupuesto incluir 6 meses de trabajo de esa persona. Pueden incluir máximo 4 meses, que son los 4 meses que incluye Venezuela Sin Límite. Ok, déjame ver. Varios tenían la pregunta de los 4 meses. Allí se hizo la aclaratoria. No, la matriz que ya enviaron, que tenían más columnas, la idea es que la reformulen y lo incluyan en esta, que creo que va a ser más sencillo, menos repetitivo y los va a ayudar.
los va a ayudar a presentar un proyecto más claro. Creo que eso es. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos nuevamente el miércoles. Gracias a todos por participar de la sesión y bueno, recuerden que serán enviadas las láminas, la grabación y todo lo que requieran para avanzar en sus proyectos. Muchas gracias, María Silvia, por aportar este tiempo. Ok, saludos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Sí, podemos enviar la planilla. Tranquilos que se las vamos a enviar.